Mi nombre es Adrián Liste, ingeniero industrial y director de ventas de Peico. Peico es una empresa familiar fundada en Finlandia. Actualmente está dirigida por la segunda generación de la familia. Tenemos producción propia en más de 12 países, 1.900 trabajadores con 32 ubicaciones por todo el mundo y una facturación de cerca de los 240 millones el año pasado. Este es el mapa de presencia de Peico a nivel mundial y en naranja donde tenemos ubicadas las principales producciones. Las zonas verdes es donde tenemos oficinas de venta y almacenes locales. En cuanto a principales grupos de clientes, pues Peico nos centramos mucho en colaborar con directamente inversores, proyectistas, con prefabricadores y con empresas constructoras. Y para ello Peico ofrece un amplio rango de soluciones. Tenemos en primer lugar una línea de conexiones para prefabricados de hormigón, que será un poco el tema principal de la jornada de hoy. Otra línea para conexiones de hormigón in situ, también pues para forjados planos y soluciones transición in situ con prefabricado. Otra tercera línea de cimentaciones para torres eólicas. Aquí también Peico tenemos un departamento exclusivo para este tipo de proyectos en los que Peico también ofrecemos el cálculo estático, dinámico y la fabricación de toda la cimentación. Una cuarta línea de forjado plano con la viga mixta Delta Beam, en combinación sobre todo con placa alveolar, aunque también es compatible con otro tipo de forjados. Y un quinto grupo de negocio que sería la Delta Beam Frame, en el que Peico también calcula, diseña y fabrica los pilares mixtos para hacer totalmente la estructura del edificio. Para ello, Peico utilizamos herramientas de diseño de las más modernas del mercado, tanto de cálculo como de diseño. Tenemos software propio para el cálculo de todas nuestras soluciones y también software gratuito para que los clientes puedan hacer ellos el cálculo por sí mismos. Luego también somos una empresa que nos enfocamos mucho en el I+D. Estamos permanentemente lanzando nuevas soluciones al mercado, ensayando a gran escala pues, también nuestras soluciones en los principales institutos europeos y siempre yendo a por el máximo certificado que es la ETE, la Evaluación Técnica Europea, y consecuentemente el marcado CE. Peico, precisamente este año cumplimos 30 años desde la invención de este tipo de soluciones. Peico fue líder o pionero en desarrollar estas soluciones hace 30 años en Finlandia y hoy es una solución muy extendida en todo el mundo. En cuanto a las conexiones estructurales, en esta diapositiva se explican la multitud de usos que es posible conseguir con ellas, tanto de conexiones de pilares, la cimentación, empalme de pilares, conexiones rígidas, viga pilar, conexiones también rígidas de paredes y muros de carga. Básicamente las conexiones estructurales se componen de una pieza que se coloca en la base del pilar prefabricado, que se llama pie de pilar, y una pieza que se llama tornillo de anclaje que se coloca en la base inferior de hormigón, que puede ser in situ o prefabricado. También Peico tenemos estandarizados una serie de tipologías estándar, de rosca desde la métrica 6 hasta la métrica 60 incluso, con una serie de capacidades también estándar y ensayadas en la EOTA. Todo ello, como os digo, avalado por ensayos a gran escala, tanto de momento flector, rigidez, esfuerzo cortante y resistencia al fuego. Además, Peico disponemos de software gratuito para nuestros clientes o usuarios, descargable en nuestra página web que se llama Peico Designer, con diferentes módulos. La diferencia principal de Peico en cuanto a la solución de conexiones atornilladas es que es el único fabricante o somos el único fabricante que tenemos el marcado CE y la Evaluación Técnica Europea ETE, tanto de la pieza pie de pilar como de la pieza tornillo de anclaje, tanto para carga moderada con el HPKM como grandes cargas como con el nuevo pie de pilar Bolda que hemos lanzado este año. Para ello se han llevado, como os comentaba, rigurosos y complejos procesos de ensayos liderados por la EOTA, y como resultado las conexiones Peico se deben considerar 100% rígidas, tanto como una estructura in situ. Eso es importante a la hora de hacer un modelo de cálculo
porque la ley de momentos puede cambiar sustancialmente en el empotramiento según consideres una conexión atornillada rígida o semirrígida. Actualmente Peico, como os comento, puede ser considerado rígida, siendo la única por certificaciones que podemos garantizar ese tipo de característica. Otro tipo de conexiones similares del mercado deberían considerarse semirrígidas y no es fácil medir el grado de semirrigidez que existe. Básicamente, de cada métrica tenemos dos tipos de morfología de tornillería. Tenemos por un lado los tornillos cortos, tipo L, que se utilizan sobre todo para cimentaciones poco profundas, losas de cimentación, y los tornillos largos, tipo P, que se utilizan sobre todo en cimentaciones profundas, o por ejemplo muros o soluciones también de empalmes de pilar prefabricado. Y luego también tenemos una equivalencia directa entre la capacidad del tornillo Peico con la armadura del pilar prefabricado, como veis en la tabla 4 de la izquierda. Según esa tabla es posible hacer un dimensionamiento bastante ágil de las conexiones, aunque para profundizar en el cálculo se puede utilizar el software que tenemos. Es un software con visualización 3D, muy interactivo, muy potente a la hora de calcular porque te permite exportar o importar, mejor dicho, listados completos de reacciones desde un documento Excel, por ejemplo, y generar un informe con pues, todos los cálculos que sea necesario. En ese sentido, Peico estamos permanentemente mejorándolo. Tiene también, el layout está en castellano y bueno, pues aparte de este módulo en el Peico Designer existen otros muchos módulos. Y ahora voy a pasar a explicaros los usos típicos donde las soluciones atornilladas Peico con diferencia son mucho más eficientes que cualquier solución in situ para conexiones de prefabricado de hormigón. En este caso sería el uso de pilar en cabeza de muro. Normalmente aquí utilizamos el tornillo largo, se solapa el tornillo con la armadura del propio muro y no es necesario recrecer el muro en la zona de la conexión con la típica pilastra, ¿no? O pedestal. Además, el montaje es rápido, preciso y seguro y no se requiere apuntalamiento, que normalmente en muros suele ser apuntalamiento en altura y tiene un riesgo considerable. Otro uso típico de las conexiones Peico es cuando tenemos cimentaciones existentes o medianerías. Ahí es posible hacer ampliación de edificaciones aprovechando una cimentación existente. Es posible incluso taladrar la cimentación, obviamente con cierto control para no dañar la armadura y colocar con resinas los anclajes Peico, y es una solución sencilla y económica frente a otro tipo de soluciones alternativas. Además, es posible también hacer un montaje muy próximo a un edificio existente, debido al mayor ángulo de montaje y apriete que tenemos de la caja de 90 grados y que te permite incluso por un lateral tener un montaje o un apriete de la tuerca. Otro uso muy habitual es cuando tenemos losas de cimentación. En este caso no es necesario recrecer el canto de la losa en la zona de la conexión del pilar. Es posible, por tanto, realizar losas continuas de canto reducido, ahorrando costes de excavación y materiales y, por tanto, también una mayor rapidez de ejecución de la losa frente a otro tipo de soluciones, tipo cáliz o tipo vainas. Otra tipología de cimentación donde las conexiones Peico son claramente eficientes es cuando tenemos encepado de pilotes. En este caso, el descabezado del pilote, de los pilotes es mucho menor, por tanto menos horas de maquinaria en el descabezado, por tanto el canto también del encepado es mucho menor. Además, como veis en las imágenes, normalmente la densidad de armadura es bastante elevada en este tipo de cimentaciones y la colocación de los tornillos dentro de ese encepado es bastante sencilla, únicamente posicionando dentro de esa armadura la plantilla con las conexiones Peico, frente a cualquier otro tipo de solución tradicional que implicaría mucho más espacio y, por tanto, modificación de esa armadura del encepado. Otro uso que tenemos que se utiliza habitualmente es cuando tenemos la posibilidad de hacer empalme de pilares. Normalmente se utilizan los empalmes de pilares pues, o bien para evitar transportes especiales y grúas de gran tonelaje en obra. También es posible facilitar la fabricación y el transporte de pilares más cortos. Es posible hacer también secciones decrecientes con un menor armado y, por tanto, pues una optimización de
de la producción e incluso generar ménsulas en cabeza de pilar superior para el apoyo de jacenas o otro tipo de estructuras. El proceso de montaje de las conexiones PEICO es comúnmente conocido en el mercado y es como cualquier unión atornillada tradicional, muy ligada, por ejemplo, hasta ahora a la estructura metálica. Básicamente es nivelar las tuercas inferiores hasta el espesor de junta necesaria, utilizando una tuerca como tuerca principal o de referencia y pues sencillamente bajarle el pilar con la grúa, cargarlo un poco, empezar a nivelarlo con las tuercas y conseguir un aplome perfecto, que también es otra de las ventajas de la solución PEICO. Y otra cosa muy importante es que la conexión es rígida de forma inmediata, es decir, ya se puede soltar la grúa y no tener que necesitar ningún tipo de sistema auxiliar de apuntalamiento. Frente a los sistemas tradicionales, aquí en esta imagen intentamos resumir las principales diferencias, en este caso frente al cáliz, y como se puede apreciar hay un ahorro muy importante de la cimentación. Estimamos que entre un 40 y un 60%. Eso se traduce en menos excavación, menos hormigón. También se ahorran encofrados, se ahorra armadura adicional para el cáliz, se ahorra longitud de pilar que queda empotrada y además te permite una mejor nivelación del pilar, por supuesto siendo la conexión rígida e inmediata. Para ello también realizamos comparativas económicas de proyectos reales en el que comparamos todos los costes de la cimentación de un proyecto de la opción PEICO frente a la opción cáliz con datos que nos facilita el cliente y elaboramos este tipo de comparativas. Pueden ser también mucho más detalladas. Esto es un poco la página resumen. En este caso con un ahorro de PEICO del 41%. Y también en esta gráfica asociada en el que también no solo se reducen los costes sino también los días de montaje. Aquí, por ejemplo, veis algunos inconvenientes del cáliz en obra. Como veis, la ejecución con los encofrados es bastante más laboriosa que simplemente colocar los tornillos con una plantilla y en días de lluvia, pues por ejemplo en la foto de la derecha, normalmente los cálices se inundan de agua, entonces los ratios de montaje y productividad en obra se ve seriamente afectada. Con PEICO eso, por ejemplo, no pasa, no nos afecta tanto el tema de condiciones meteorológicas. Otra de las soluciones tradicionales del mercado son las vainas. En este caso, las principales ventajas de PEICO frente a las vainas. Obviamente hay también un ahorro de cimentación, tanto de excavación como hormigón. También ahorro de la armadura adicional que es necesaria en todas las vainas. Pero sobre todo, la principal ventaja es la seguridad total que ofrece el sistema PEICO frente a las vainas, ya que no requiere apuntalamiento por ser una conexión 100% rígida e inmediata. Esto posibilita grandes ahorros de plazos y de costes en cuadrillas de montaje o medios auxiliares de apuntalamiento. Para ello también hacemos este tipo de comparativas económicas, en el caso de las vainas, un poco similar a la que os enseñé anteriormente para el cáliz, con este tipo de gráficas donde, aparte del ahorro económico, que en este caso es del 36%, se aprecia una clara reducción de días de montaje de hasta 2 y 3 veces frente a la solución vaina. Y, por ejemplo, algunos inconvenientes de las vainas de fotos de proyectos reales, pues es evitar todo el apuntalamiento que es necesario en esas obras, el riesgo también de que algún apuntalamiento pueda fallar y, por tanto, un pilar pueda desplomarse o caerse incluso. Y obviamente también el facilitar el paso en la obra y no bloquear toda la obra con este tipo de sistemas. Ahora os voy a comentar también la solución PEICO para nudo rígido viga pilar, que va muy ligada a la solución anterior de conexión pilar con cimentación o muro. Básicamente sería este tipo de solución de conexión y, por tanto, traspaso de momentos de la viga al pilar. Para ello utilizamos los pies de viga Beko y los tornillos de anclaje Copra. También es posible utilizar el software PEICO Designer para el cálculo y conceptualmente el cortante de la conexión lo coge típicamente la ménsula de hormigón y las conexiones PEICO sirven para trabajar a momento positivo o negativo en la conexión viga pilar.
En este caso hay diferentes soluciones según si la viga es completamente prefabricada o semi-prefabricada. Si es prefabricada completa, se colocarían pies de viga tanto en la zona superior de negativos como inferior de positivos, es la imagen de la izquierda, o si sería la viga semi-prefabricada, colocaríamos los pies de viga en la parte inferior de positivos y en la zona de negativos utilizaríamos la solución de empalme mecánico Modix. Aquí veis algunos detalles de diseño que realizamos para un nudo típicamente central, de conexión central, y aquí, por ejemplo, veis algún detalle de una conexión lateral. Todo esto, PEICO, nuestro departamento técnico especializado en este tipo de proyectos, asesoraría al cliente en todo el proceso de cálculo y diseño para determinar la geometría de estos productos especiales, así como la incorporación a las planillas de producción del prefabricado, tanto de pilares como jácenas. El proceso de montaje, en el caso de tener una viga prefabricada, es muy rápido. Básicamente, como todas las roscas quedan enrasadas en cara de pilar, se coloca, básicamente se baja la jácena, se apoya en la ménsula y desde la parte exterior se colocan las varillas roscadas con las tuercas y arandelas para generar la unión atornillada, y por último se finaliza la junta llenando con mortero grout. En el caso de la jácena semi-prefabricada, el proceso de montaje es muy similar. Básicamente, igual se apoya la jácena en la ménsula, se aprietan las conexiones de positivo con las varillas roscadas y después se coloca la parte Modix, la parte macho del Modix, para fijar a la armadura al pilar y finalmente llenar primero la junta con grout y después la capa de compresión. Aquí os enseño algunas imágenes de proyectos reales en el que se han utilizado estas soluciones PEICO. En este caso estos serían las jácenas. Algunos detalles también que realizamos, incluso se puede utilizar un apoyo a ménsula a media madera para disimular un poco el tema estético de la conexión. Incluso también podemos hacer conexiones a 3 y 4 caras al mismo nivel. Para ello nuestro departamento técnico analizaría pues, todas las interferencias que se producen para evitarlas. Y este sería pues, otro detalle más de pórtico típico de un pipe rack de refinería o uso petroquímico, en el que también PEICO pues, normalmente colabora. Aquí os enseño algunas imágenes de obra en las que pues, están las conexiones apretadas. También es posible a veces colocar vaina en pilar y dentro el tornillo para tener un poco de tolerancia, eso también en montaje. Digamos que hay muchas soluciones que ya tenemos estandarizadas y según un poco las necesidades de cada cliente las ponemos en práctica. Aquí alguna imagen también de todo el pipe rack montado previo al llenado de las juntas y aquí ya en las juntas finalizadas con mortero grout. En este caso, cuando se va a una solución de conexión atornillada en positivos y negativos, los trabajos en obra se simplifican muchísimo frente a la solución de jácena semi-prefabricada, puesto que en este caso el llenado de las juntas se limita bastante. Y por último, os quería enseñar algunos proyectos de referencia en los que hemos participado con estas soluciones, tanto de conexión atornillada de pilar a cimentación como de conexión rígida viga-pilar, en este caso una refinería para Repsol en Cartagena, otra anterior también para Repsol, este fue el C10 también en la zona de Cartagena, un pipe rack espectacular, longitud, en este caso para Petronor en Musquiz. En todos estos proyectos normalmente hay una ingeniería bastante importante detrás, apoyando al cliente, y PEICO colaboramos codo con codo con dicha ingeniería a nivel de cálculo y detalles, como os he comentado. Este sería en BP en Castellón, y luego internacionalmente algunos proyectos también más destacados. Este sería en Francia para Gas de France y Total, un pipe rack para gas licuado. Este en Kuwait también junto con la ingeniería Foster Wheeler, y este en Estados Unidos con Fluor también para el sector petroquímico. Y básicamente un poco por concluir y resumir un poco lo que aportamos, básicamente es la filosofía de la empresa
es aportar sistemas rápidos, seguros y económicos que mejoren los proyectos de construcción. Apostamos por un sistema de calidad total, poner un poco más de hincapié en la precisión en las cimentaciones para que el resto del proyecto todo encaje y se pueda montar como un mecano. Y un ahorro también económico importante avalado por estudios de proyectos reales, además de la adaptabilidad total del sistema PEICO a cualquier tipo de estructura o proyecto que tengamos en estudio. Y bueno, pues podemos aclarar cualquier duda que pueda surgir desde las oficinas que tenemos, tanto en Madrid como en Barcelona,